El almirante Carrero Blanco fue su colaborador más fiel. Fue hasta su amigo, siempre desde un trato protocolario y frío. Probablemente, fuera de su reducido y más íntimo entorno familiar, la única persona en la que confió plenamente. Carrero Blanco, como él católico ferviente, le sirvió con absoluta entrega sin el menor desviacionismo. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental. El 8 de junio de 1973, el almirante Carrero Blanco es nombrado presidente del Consejo de Ministros. Se esperaba con mucha preocupación el proceso Milún. En el extranjero se seguía con mucha atención ese proceso y la oposición esperaba que se impondrían penas muy duras de largos encarcelamientos. 9 horas, 26 minutos. Es la mañana del 20 de diciembre de 1973. A la altura del 104 de la calle Claudio Coello de Madrid, un vehículo oficial, un Dodge 3700, salta por los aires. Es el atentado mortal contra el presidente del gobierno, Carrero Blanco. A día de hoy, tanto tiempo después, la sombra de la conspiración sigue envolviendo esta historia. Una historia que de alguna forma, esta noche, reabrimos para todos. Que hay en doble fila. 9:36 horas. El etarra que lleva el dispositivo eléctrico oye la voz de su compañero ahora. Y acción. Horas. El padre Jiménez Berzal, jesuita, llega a la carrera con los santos óleos a la terraza donde ha caído el Dodge 3700. Ve que entre el amasijo de hierros asoman dos manos. Les da la extrema unción a toda prisa, sin saber de qué o de quiénes se trata. Minutos después... Efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son los heridos que se los han llevado al equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes. Bien, bien recibido. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. 9:55 horas. Una ambulancia llega a la clínica Francisco Franco con las 3 víctimas. Carrero ha muerto en el acto, literalmente reventado por dentro. El Consejo de Ministros, reunido en sesión urgente, decide no tomar medidas especiales. Y a última hora de la tarde, el presidente en funciones, Torcuato Fernández Miranda, a través de la televisión, informa a todo el país. Desde el dolor de España
que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. El orden es completo en todo el país y será mantenido con la máxima firmeza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. La serenidad en estos momentos es la mejor expresión de nuestra fortaleza. La responsabilidad en el ejercicio de la autoridad no admite que la emoción... El solemne entierro del almirante está rodeado de una fuerte tensión. Dos personalidades son el centro de todas las miradas. El príncipe don Juan Carlos, que preside el sepelio en representación del jefe del Estado, y el cardenal Tarancón. La tierra del cementerio del Pardo acogió el cuerpo de don Luis Carrero Blanco, a pocos pasos del palacio, donde dejó muchas horas de leal entrega al servicio de su más admirado y querido amigo y jefe, el generalísimo. 20 de diciembre 1973, 9:26 de la mañana, la calle Claudio Coello 104, un Doge 3700 como este. Esto es un viaje en el tiempo. Nos acompaña como tripulante de excepción nuestro querido amigo Eric Frattini. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Vaya ambiente, vaya lugar, vaya recuerdos. Tú, como siempre, para hablar de esta conspiración contra Carrero Blanco, lo que algunos suponen que ocurrió, has traído material de tu propio archivo. Te lo agradezco enormemente. Esa bandera, testigo de la historia, pero esa, no una copia de nada, esa que tienes ahí que te pertenece. Sí, eso es el banderín original del coche oficial del presidente de gobierno, de don Luis Carrero Blanco, el almirante Carrero Blanco. Este banderín, él no lo portaba el día del atentado porque no iba en visita oficial, no estaba en misión oficial, y cayó en manos de su hijo, don Luis Carrero, que también es almirante. Don Luis Carrero tuvo durante muchos años un conductor en el parque móvil de Marina, y cuando el conductor se retira le entrega de regalo el banderín, uno de los banderines, que es uno de los banderines del coche oficial de su padre. Y bueno, por cuestiones del destino, este conductor me lo hace llegar a mí como un obsequio personal por la amistad que nos une. Todavía... Y está aquí. Todavía hoy, Eric, tanto tiempo después, hay informes que pertenecen a la CIA y sobre todo la sensación para los investigadores de que algo que no se contó del todo, que hubo una trama oculta en el asesinato, atentado en pleno corazón de Madrid al presidente de España. Y principalmente la conspiración continúa cuando descubres que a pocos metros de ahí, en la embajada en Serrano y Diego de León, estaba en ese momento del atentado Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, y el jefe de operaciones de la CIA. Lo que ha venido a ayudar un poco más a ver cómo es que la CIA no sabía que iba a haber un atentado contra Carrero. Pues con Eric Frattini y otros amigos, invitados, especialistas e investigadores, vamos a iniciar ese viaje al epicentro de un día lleno de misterios. El día de la conspiración contra Carrero Blanco. Las últimas horas de Carrero Blanco, una historia todavía llena de sombras. Tengo en las manos un magnífico trabajo, De Madrid al infierno. Uno de los autores, José Antonio Pastor,
me enseñó en este trabajo periodístico algunas claves que yo desconocía. Vamos a compartirlas con todos. Y además tenemos la mejor mesa de invitados. Antes una cosa, José Antonio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Tú has detectado que a día de hoy sigue siendo un tabú hablar de un hecho tan conocido aparentemente, pero que luego tiene mucho de desconocido. Lo sigue siendo, han pasado 37 años y yo todavía hice un pequeño contacto en ambos lados. Por un lado, gente relacionada con el entorno de ETA y gente relacionada con el entorno de la policía. Y con bastante misterio las dos partes me dijeron, eso es mejor que quede como está, es mejor que quede así. Es más, en uno de los lados me dijeron, en el entorno de ETA me dijeron que no me metiera todavía ya en cuestiones morbosas, que había un libro que lo había reflejado, que era Operación Ogro, que dejara las cosas como estuvieran. Que eso evidentemente motiva al investigador a indagar, ¿no? Santiago Camacho que nos ha contado estas últimas horas y que luego le veremos vagando por el lugar de los hechos, pleno corazón de Madrid, lugar de tránsito para muchos de nosotros y que tiene códigos todavía interesantes, recuerdos. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eric Fratini, buenas noches. Buenas noches. Y Fernando Rueda, buenas noches. Buenas Creo noches. que ninguno lo están viendo, no necesita ninguna presentación, todos les conocen y nuestra mesa de investigación, de espionaje, de conspiración, tiene que contar con ellos. Yo creo que sea un debate abierto, podéis intervenir en cualquier instante. La primera pregunta queda en el aire clarísimo es, por ejemplo, los servicios de inteligencia y de espionaje español sabían lo que iba a ocurrir y nadie hizo nada, porque esa es la gran teoría de la conspiración, ¿verdad? Que sabían que algo iba a ocurrir y nadie movió un dedo. Porque es increíble, por las circunstancias de esa obra, de esos terroristas que están en un piso haciendo ruido, en unas circunstancias de España muy curiosas, con visitas de representantes extranjeros importantísimos a un paso de la Embajada de Estados Unidos, y que nadie sepa qué está pasando y por qué están horadando la calle. ¿Lo sabían o no? ¿O es un cuento, una leyenda que acompaña a hechos tan graves como ocurren en otros sucesos, ¿no? Yo creo que los servicios de información españoles, en concreto uno que había en aquel momento, que era el SECED, el Servicio Central de Documentación, que lo mandaba José Ignacio San Martín y que dependía directamente del almirante Carrero Blanco, no se enteró absolutamente de nada. ¿Y es posible eso, Fernando? Totalmente posible. Que pase. Porque precisamente ellos eran la guardia pretoriana, de alguna forma, del almirante Carrero Blanco. Yo estoy seguro, o tengo la certeza, de que el Ministerio de Gobernación, ahora se llamaría Ministerio de Interior, que en aquel momento mandaba Arias Navarro, sí que sabían algunas cosas que iban a pasar. Curiosamente, el Ministerio de Gobernación fue Arias Navarro el que sustituyó a Carrero Blanco. Sí. No, y luego también con lo que decía Fernando, es decir, es muy significativo además que a pocos metros, la gente que no vive en Madrid y no conozca la zona, a muy pocos metros, es más, desde la esquina de la calle, justamente donde fue el atentado, tú ves el gran edificio de la Embajada Americana. Y luego hay otra cosa también, otro agravante, es que esa misma noche dormía en la Embajada Americana, en la residencia del embajador, que estaba en la parte de atrás, todavía sigue estando en la parte de atrás, dormía un señor muy importante que se llama Henry Kissinger, que había tenido una reunión muy importante con Carrero Blanco creo que el día 19 había tenido la reunión, donde en ese comité de estadounidenses que se reúnen curiosamente con Carrero Blanco está un tipo muy curioso que se llama William Nelson, que era el jefe de operaciones clandestinas de la CIA, que está también en Madrid ese día y que está también en la Embajada Americana. Es decir, no hay pruebas exactas y claras que te digan que exactamente que la CIA lo sabía, pero hombre, es muy curioso que la CIA, luego hay un tipo también muy extraño, el hombre de la gabardina blanca que habla Argala, ¿no? Argala creo que es uno de los que habla del hombre de la gabardina blanca, que parece ser que es un miembro del SDC, del Servicio de Información, que le pase información al comando de ETA, ¿no? Es otra de las cosas que dijo Argala. Esa reunión precisamente es a donde quería ir yo, que tiene lugar en el Hotel Mindanao. Sí. Se reúnen miembros del comando con un confidente que le describen además como un hombre alto, elegante, con una gabardina, que porta una cartera de piel, que tiene vinculación con el mundo de la televisión y el espectáculo, y que es el que les da la operación en bandeja, el que les da un informe en un sobre blanco que contiene todos los movimientos habituales de Carrero, que no lleva coche blindado,
que no lleva apenas escolta, en definitiva, lo que es todo lo que necesitan para montar esa operación. Dejadme que continúe además el debate abierto, que ponga simplemente unas cuestiones que pueden interesar a muchos amigos jóvenes que no saben, siquiera algunos, es así, ocurre esto, que al presidente del gobierno de la nación le hicieron volar por los aires en una calle estrecha de Madrid, horadando el suelo, montando un ruido tremendo, nadie sabía absolutamente nada. Elementos, aquel comando parecían prácticamente extraterrestres en el siguiente sentido. Eran tales los gases casi nocivos que estaban respirando que era difícil disimular todo eso. José Antonio Pastor en el libro cuenta algunas cosas significativas de hasta qué punto estaban pasando las de Caín en su grupo de terroristas, y es raro que nadie les preguntase ¿qué demonios estáis haciendo en pleno corazón de Madrid? Por donde pasa el presidente todos los días. Hay varias cosas. Entre otras cosas, el piso en el que vivieron durante una época, estaba en la calle Mirlo, la gente que vivía les llamaba los de la ETA, porque ellos dicen que por más que tuvieran carnés de Palencia y de Burgos, no podían quitar el acento. Lo dicen en cierto modo con un poco de orgullo. Y luego, efectivamente, ya haciendo el agujero en sí, que es de unas proporciones 60 por 50, 60 centímetros por 50, que resulta, vamos, claustrofóbico, las emanaciones les hacía que la piel se les pusiera de color gris verdoso. Cuentan incluso eso, que iban a los restaurantes y que la gente no se les acercaba por el hedor y por el color, efectivamente, que parecían casi marcianos. Vamos a ver el agujero. Hay imágenes de ese agujero que Santi todavía sigue ahí, está ahí. Lo que llama la atención, y luego lo enseñarás con mucho más detalle, es el ruido, que ningún vecino, que no se pidiese licencia de obras y que nadie, véanlo, es parte de la historia de nuestro país y sigue ahí. Impresión de ataúd casi en vivo. Nadie sospechó nada durante las jornadas en las cuales estuvieron trepanando el suelo con el objetivo de poner explosivos en la calle Claudio Cuello. Sí, además una de las cosas que cuando vas al lugar y ves in situ la ubicación de todo, te das cuenta de que el agujero no es tan profundo, es decir, pasa muy superficialmente por la calle, con lo cual a poco que extremarían las precauciones, pero alguien con una azadilla, con una piqueta, dándole todo el día en una calle que no es ancha, que en aquella época, ahora ya no hay en Madrid ninguna calle que no sea muy transitada, pero desde luego que en aquella época no había el tránsito que hay ahora, y que además, pues lógicamente por la premura de tiempo con la que trabajaban, pues aquellos trabajos tenían que ser prácticamente durante todo el día, que absolutamente nadie le llamara la atención que, vale, que a lo mejor que se oyesen golpes en el estudio del escultor, que era la tapadera que tenían, podía parecer normal, pero caramba, si se empezaba a oír algo ya en la acera, en la calzada, pues la verdad es que llama un poquito la atención. No era ni mucho menos tan profundo, y desde luego lo que sí se ve, aprecia perfectamente en la fotografía, es que pues en las películas que se han hecho, Operación Obra, etcétera, será una versión como más romántica, parece casi una autobiografía, un túnel de metro, pero es algo bastante más amplio. Esto a duras penas cabe un ser humano ahí. Otro detalle mínimo para que sigamos opinando. Cuenta la historia, los conspiranoicos, los investigadores, que Carrero esa misma noche, o lo cuenta su viuda, recibe una misteriosa llamada. Santi. Recibe una llamada de un responsable de los servicios secretos diciendo porque él había sido avisado de que su vida podía correr peligro, y aún así absoluto, ni sus hábitos, ni llevó un coche con mayor blindaje, ni más escolta, etcétera, etcétera. Y lo que cuenta Carmen Pichot en un momento dado, su viuda ya fallecida, es que esa misma noche recibe una llamada de un responsable o del Ministerio del Interior o de los servicios secretos que le dice que el comando está controlado. Y él se lo comenta a su mujer, dice, mira, no pasa nada, el comando que había está controlado. No sabemos si es que estaba realmente controlado y le dejaron hacer, o esa llamada pues se refería a otro caso, pero ese testimonio existe. Incluso hay una, con ese tema, por ejemplo, hay una anécdota de Bueno Fernández, que era el comisario que siempre le acompañaba a él, que muere en el coche, en la parte de adelante, en el asiento del acompañante del conductor, que él incluso había propuesto cambiar el recorrido y en vez de girar en la calle Claudio Coello como giran desde Jorge Juan, era girar en la calle de Velázquez, pero es Carrero Blanco quien dice que no, que sigan el mismo trayecto de siempre.
Y fíjate qué curioso lo que podía haber cambiado la historia si hubieran cogido por la calle Velázquez. Mucho. Pero aquí hay muy importante, que yo creo que hay que explicar cómo es posible que miembros de un gobierno franquista permitieran, que es lo que en el fondo estamos insinuando y poniendo encima de la mesa, que mataran nada más y nada menos que a Carrero Blanco, que iba a ser el continuador de Franco. Y ahí yo creo que hay que aclarar una cosa. Carrero Blanco se había dotado, utilizando el SECE de San Martín, de un mecanismo para controlar todo el país. Habían puesto en marcha, por ejemplo, el archivo Jano, que era fichas de miles y miles de españoles con su vida pública y su vida privada para controlarles, y cada vez que tenía que hacer un nombramiento acudía a ese archivo. Y luego le habían propuesto el propio SECE hacer una operación promesa, que era quiénes son la gente que puede, llegada a muerto Franco, ocupar determinados cargos. Y él dijo que no. Él lo prohibió en teoría, porque él no quería que hubiera una transición. Él no quería que siguiera, él quería que siguiera el franquismo después de Franco. Y eso fue lo que hizo que Estados Unidos se aliara con otros intereses, con opositores españoles de fuera y opositores de dentro, para de alguna forma decir, nosotros lo que queremos es que el rey traiga la democracia poco a poco, pero con este no es posible, y entonces vamos a permitir que... Es la famosa reunión que tiene Kissinger el día 19 con Carrero Blanco, con el propio Carrero Blanco. Y no se llevan muy bien las cosas, parece. No, porque es que Kissinger, parece ser lo que se explica, es que Kissinger viene con una idea de empezar a tantear los tres grandes países de Europa, que le llamaban la parte blanda de Europa, que era Portugal, que vivía durante... Salazar ya había muerto, pero vivía en una dictadura militar, España, que estaba bajo el régimen de Franco todavía, y luego los coroneles que estaban en Grecia, todavía la dictadura de los coroneles, ¿no? Entonces que Kissinger venía en una gira para tantear a ver la posibilidad de una transición, y dicen que la cuestión está en que tienen una discusión muy dura cuando se habla de la posible ya fallecimiento de Francisco Franco, ver la posibilidad de que haya una transición con la aprobación de partidos políticos y bueno, todo lo que fue la transición. Pero que efectivamente lo que dice Fernando, que Carrero Blanco se niega porque él se veía como el gran continuista del régimen de Franco. Y entonces pasa algo que es noticia muy poco conocida, ahora que estamos inmersos en la historia de Wikileaks, cables informativos, confidencias, personas que se saltan los protocolos y dan una información. Pues Antonio Santi, la historia de un polémico documento proveniente de Estados Unidos que habla, referido a aquella época, desclasificado ahora, de que de alguna forma Carrero Blanco sobraba. Entonces, es un documento, creo, del año 71 y que se ha revelado en el 2008, creo que es. Cable 700 de la Embajada Norteamericana de 1970. Sí, se dice que se sugiere que sería conveniente la desaparición de Carrero Blanco y su sustitución por Díaz Alegría o Castañón. Díaz Alegría. O Castañón. Entonces eso es lo que figura allí. Y eso llama la atención visto ahora, ¿no? Vamos a hacer una cosa, perdóname, Eric, porque queremos hacer un pequeño viaje por el lugar de los hechos. Todo el mundo lo puede visualizar. Hay marcas todavía de aquel día, aquel giro de calle, que fue un giro en la historia de España también. Calle Claudio Coello 104. Hay algunos estigmas todavía de esta historia, bien curiosos, bien visibles. Todavía el público, las personas transitan por ahí sin conocer la historia de estas cicatrices en ese lugar, en ese marco concreto. Santi les ha visitado. Veanlas. Nos encontramos justo enfrente del número 104 de la madrileña calle de Claudio Coello, donde los terroristas de ETA excavaron bajo la acera un túnel de 7 metros para colocar la bomba que terminó con la vida del almirante Carrero Blanco. Aquí en la calle todavía se pueden ver las cicatrices de este hecho, una grieta en el asfalto que, se haga lo que se haga por taparla, jamás se cierra. Y enfrente mía, en la residencia de los jesuitas, en la cornisa superior todavía se puede ver el punto del impacto del coche al ser despedido de Buenos Aires. Llegas el 20 de diciembre, ¿cómo te avisan? Bueno, estábamos allí en la redacción de gráfica de EFE, nos enteramos que había habido un socavón en principio, que había habido algo en la calle Maldonado, en Claudio Coello, esquina Maldonado,
y entonces un gráfico que estaba por esta zona rápidamente se vino para acá, estuvo haciendo fotografías y en ese instante yo, en aquella época era muy joven, estaba en el laboratorio y me dijeron vete corriendo a recoger los carretes de la persona que está ahí haciendo las fotos. Total, que yo salí de mi laboratorio, llegué a la zona, corriendo, claro, desde la calle Ayala, que estaba la agencia F, era Ayala 5, llegué enseguida y la verdad que me encontré con un espectáculo absolutamente dantesco. Esto es una fotocopia que yo traigo. Como verás, se puede ver aquí el 104, que es donde justamente donde estamos enfrente, y todo esto era dantesco. Entonces también lo pude observar muchísima confusión, la gente muy nerviosa, carreras, todavía incluso no había llegado la policía, estaban empezando a llegar bomberos, eran bomberos los que estaban llegando a la zona y al cabo del rato que yo localicé al fotógrafo, me dio evidentemente el carrete, en aquella época blanco y negro, un 3X. Exactamente. Aquí, sí, y la prueba está que mira, esta fotocopia de la época, se ve a los guardias y están mirando para arriba. Los guardias están mirando para arriba, porque claro, no se sabía el qué. En principio nadie se imaginaba que el coche había volado, había pasado este colegio. ¿Cómo sabemos, cómo nos enteramos nosotros de que ha sido un asesinato? Pues en principio, lógicamente, la confusión que había, no había los medios que hay ahora mismo en España, y a las 12 de la mañana es cuando la agencia UPI da la primera noticia, que se recoge con mucha cautela, del asesinato del presidente del gobierno, don Luis Carrero Blanco. Y esto es un poco la situación que se vivió en aquella época y que yo viví, que evidentemente era muy joven, pero que me dejó marcado y que la tengo presente día a día. Ahí están las marcas, Santi. En el libro veíamos también, yo pensé que esto era casi ficción, ¿no? Pavimentan una y otra vez la zona, pero sigue apareciendo. Raíz de piedra sigue ahí. Es el trazo perfecto de lo que era el túnel. Es que corresponde, además, incluso en la zona que se produjo la detonación, hay una especie como de óvalo. Efectivamente, que está más abierto. Sí. O sea, está marcada la trayectoria del túnel. Y en la acera no, porque son losetas y por tanto no. Si fuera cemento o fuera asfalto, yo creo que se marcaría exactamente igual, pero vamos, hay una línea que atraviesa la calle y va a dar perfectamente hacia la ventanuca del semisótano, que es donde se empezó a escalar el túnel. 37 años sigue apareciendo. Las imágenes de aquella crónica de televisión española, de los primeros medios, de verdad que impresiona, porque vemos un inmenso hueco, los vehículos, y hay algo que también impresiona tiempo después. Vamos a ver las imágenes de un coche, de un Austin Morris. Bueno, las impresionantes. Ese es el Austin Morris, el de arriba. Porque este coche y estas personas además yo creo que hay civiles y policías, todo el mundo ayudando, están desalojando los cascotes y moviendo los vehículos. En aquel momento, José Antonio, no sabían que había una trampa mortal ahí. Había, no sé si 25 kilos de dinamita o del material que fuera, estaba lleno, no había explotado. Ellos esperaban que eso sirviera para reforzar aún más. Ese coche tenía dos utilidades. Una era estrechar la calle de tal manera que el coche, el Dodge, tuviera que frenar y pasar justo encima de donde estaba colocado la bomba. ¿Y cuándo se encontraron con la sorpresa de que habían manejado un coche de la muerte, todo esto? Bueno, tuvo que ser ETA en la rueda de prensa que da unos días después, en las que dice, cuidadito, que ese coche está todavía repleto, y se lo llevaron a La Bombilla, creo que fue,
que está en la avenida de Valladolid, creo que de Madrid, y allí estuvo el coche sin explotar hasta que ETA avisó. Eso estuvo allí, lo movieron, lo manejaron y no, gracias a Dios no explotó, evidentemente. Es muy importante saber que, vamos a ver, ETA en aquel año era birria. Claro. Es decir, ETA no tenía todo el tema de los explosivos, ellos no sabían cómo funcionaba eso. Argala, que creo que fue el que apretó esto, no tenía ni idea de explosivos. Y por además eso la conspiración de que les ayudaron, ¿no? Claro, y además generado... utilizaron unos explosivos que no... Yo estaba hablando con un miembro de los servicios de información de aquel momento, me dice, no sé si es correcto, que se utilizó un explosivo que se puede llamar C4 y que era el que en realidad el que utilizaban los americanos en Vietnam, pero que en España no había alcance de eso. Y claro, dices, y este atentado, es decir, es que muchas veces pensamos en los últimos atentados que ha habido ETA, que ya tenía medios, pero en aquel momento no lo sabía, no tenían alcance a ese tipo de explosivos, no tenían artificieros. Por eso dicen la frase esa que Argala, cuando apretó, dijo, joder la que hemos liado. Porque él mismo se sorprendió del efecto, porque no tenían... Ha sido tremendo del explosivo. Tremendo. Ha sido tremendo. Se ha hablado mucho también, Santi, en esa reunión, días antes, horas antes del atentado que cambia la historia de nuestro país, Kissinger y Carrero no hacen buenas migas, y se ha hablado, yo no lo sé, los amigos de la conspiración han hablado, de que Carrero estaba mal visto porque tenía en su mente, este hombre de Torrelavega, el sueño de la bomba nuclear española y que se oponía a Estados Unidos a ello. Que fue una forma de fricción profunda, ¿no? Sí, de hecho, aquella reunión tenía en el orden del día dos asuntos, uno muy importante, que era el de la transición, y uno menor, pero no menos importante para los Estados Unidos, que era que España firmase el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas, cosa a la que Carrero también se oponía, porque él mismo ya había instalado en la ciudad universitaria aquel mítico reactor experimental Coral 1, con el que se pretendía poner el primer paso para lo que sería el programa nuclear español. Había un lugar de experimentos nucleares en la ciudad universitaria. Sí, que desaguaba los residuos en el alcantarillado de Madrid, o sea, estamos hablando... Que esto pueden decir, esto es cuarto milenio y bueno, igual es el misterio, es que esto es así, o sea, es exactamente así y suena a ciencia ficción, pero ocurría y la verdad es que el proyecto de la bomba atómica española nunca se ha sabido cómo llegó de lejos, pero fíjate que hablando de una cosa que decía Fernando sobre si podía haber sido C4, es que la Fiscalía del Tribunal Supremo Español, el fiscal Fernando Herrero Tejedor, investiga eso, porque recibe un informe anónimo en el cual se vincula los explosivos del atentado de Carrero Blanco con 10 minas antitanque que han sido descargadas por un avión militar norteamericano en la base aérea de Torrejón, procedentes de Fort Bliss, y que son posiblemente los artefactos explosivos de más alta tecnología que había en aquel momento en el ejército estadounidense, capaces de ser detonadas a distancia, etcétera, etcétera, y que le dan esa línea de investigación. Y hay una serie de, que luego no llegan a nada, pero hay una serie de investigaciones y de pesquisas sobre esa línea, ¿no? Por lo tanto, teoría de conspiración, ¿cuáles son las grandes claves, vosotros como periodistas, investigadores, que pondríais encima de la mesa diciendo, en el asesinato de... Bueno, que en España tenemos, por desgracia, bastantes historias de presidentes asesinados, ¿no? Pero en este caso, ¿hay algún elemento de verdad para decir que hubo auténtica conspiración, que hubo tramoya y que otras naciones sabían lo que estaba ocurriendo, que otros dejaron hacer, o todo se pierde un poco y no hay pruebas? Yo creo que hay muchos flecos en la teoría de la conspiración, hay muchos flecos colgando todavía después de que han pasado tantos años, que tenemos además una democracia absolutamente fija y vamos, que no tiene ningún resquebrajamiento nuestra democracia, es decir, que no habría ningún peligro en que se desclasificasen los documentos. Lo que pasa es que los que nos manejamos con documentos sabemos que en España jamás los veremos, porque aquí la ley de desclasificación, déjame pegarle una patada en la boca a la administración española en este momento, la administración española es
muy especial a la hora de desclasificar un documento, aunque existe una legislación como en cualquier país democrático. Pero ya veis que han pasado muchísimos años y ninguno de los que estamos aquí hemos podido ver ningún documento relativo. Ni el PP, ni el PSOE, sí, nadie. exactamente. A nadie exactamente. Cuando a lo mejor sería una cuestión interesante, cuando tú sabes, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos, que de JFK hemos visto cantidad de documentos que se han desclasificado ya. Aquí, nada. Absolutamente nada con respecto al caso de Carrero Blanco. Eric, ¿tienes algún documento? ¿Qué fue del coche? Es uno de los últimos misterios, ¿no? El coche de Carrero Blanco. Hemos traído la bandera de Carrero, que no lo llevaba ese día. Ese día no iba su hija con él, que siempre iba. Hay que tener un recuerdo, porque es un atentado criminal a las personas que iban en ese coche. Son 3 víctimas que saltan por una cornisa hasta un 4º piso, que es increíble. Se queda el coche pendulando, que podía en un balcón interior del patio de los jesuitas. Es un acontecimiento increíble si uno está en la calle donde ha estado Santi ahora y contemplar que eso pasó exactamente así. Hemos tenido muchas dificultades, se lo confieso. Una de las ideas de este equipo era traer aquí el coche de Carrero Blanco, y nuestro equipo de producción se ha dejado el alma, lo hemos intentado, pero era como tocar otro tabú. ¿Qué fue de ese coche? Pues mira, el coche lo han podido ver muchos españoles, porque hasta hace muy poco tiempo ha estado expuesto en el Museo del Ejército, aquí en Madrid, muy cerca del Casón del Buen Retiro, justamente enfrente. Luego, sabes que el museo se ha trasladado a Toledo. Él no está expuesto, se dice que está debajo de en el depósito de artículos, pues se trasladó todo. Pero todo como muy mítico, ni grabar, no se podía tocar nada relativo. Bueno, es que a ese estás coche. tocando el tema militar. ¿Y tienes ahí esa fotografía? Sí. ¿Usted enseña la cámara? Esta es la fotografía, además, de pocos días después del atentado. Ese es el depósito, ahora ha cambiado muchísimo, es el depósito del Parque Móvil Ministerial que está en Cea Bermúdez, ha cambiado mucho. Y es donde llevan el coche para una investigación para la investigación policial del atentado. Y este es el coche tal y como quedó. ¿Hubo conspiración? ¿Sabían que eso iba a suceder y dejaron hacer? ¿O no? ¿O son solo leyendas de grandes magnicidios? Eric Fratini, Fernando Rueda, gracias como siempre, compañeros. Gracias. Un placer. Y José Antonio, muchísimas gracias. A ti. Y enhorabuena por un gran Muchas trabajo. gracias. Que tiene muchas más cosas. Vale, gracias, de verdad. Santi, gracias por la crónica. Gracias a ti.